Qué alegría, qué bendición que conectas con nosotros una edición más de Todo es Mejor. Esto parte de una serie, este episodio específicamente parte de una serie que hemos titulado Espíritu, Alma y Cuerpo. Hoy vamos a hablar un poco sobre el espíritu. El enfoque será la palabra y me acompaña un gran teólogo. No soy teólogo, no se dejen engañar. No, quiero introducir, ¿verdad? Una persona que vemos su contenido en las plataformas digitales, que admiramos el trabajo que está haciendo y decidimos extenderle la invitación para que en el día de hoy compartiera con nosotros específicamente esa dirección que queremos darle en el aspecto del espíritu, pero lo que es el valor de la palabra de Dios. Hacia eso, quiero que le den un fuerte aplauso a los que están aquí presentes, a Billy Morales, tremendo apellido, apologético. Bienvenido, apologético, a nuestra iglesia. Gracias. Es un placer poder estar acá con ustedes. No soy teólogo, pero espero que la pasemos bien en la misericordia del Señor. Mira, ¿por qué no te consideras teólogo? ¿Porque no tienes estudios de teología? Sí, no me considero ni teólogo ni apologista porque no tengo ningún tipo de estudio formal. ¿Y qué te consideras? Me considero un hijo de siervo Dios, del Señor. Un siervo del Señor. Eso sí, me apasiona. A mí lo que me apasiona, lo que me encanta es aprender y tratar de enseñar lo que aprendo. Okay. Pues porque algo que sí he identificado es que a todo el mundo le gustan los temas complejos que a veces estudio, pero nadie quiere sacar tiempo para estudiarlos. Nadie saca tiempo para entenderlos. Me gusta aprender cualquier tipo de cosa. Así que pues el Señor pone esta pasión en mí para aprender sobre la Biblia, sobre la apologética, sobre diferentes religiones, y me ha dado la capacidad de poder y la gracia de poder simplificar algunos temas complejos. Realmente soy cristiano, soy hijo de Dios, que me encanta ver a la gente llegar a Cristo y me encanta que la gente entienda cosas que no entendía antes. ¿Qué edad tienes? Tengo 34. 34 años. ¿Verdad? Acabo de cumplir 34 en febrero. Sí. Estás negrito, tú nene, ¿verdad? La barba no lo siente. Lo que hacen las barbas, ¿verdad? Lo que hacen las barbas, la vejez, el maltrato los aproba. Mira, para la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y también en la congregación hay gente que comienza en los caminos del Señor. Siempre a la iglesia, una iglesia en crecimiento, siempre hay gente que se añade, que son salvos, que son nuevos en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué apologético? ¿Pero qué es, verdad, ese término específicamente? Si nos puedes hablar un poquito de eso. Apologético, quisiera tener una historia bien espiritual, pero la red del caso, yo siempre me puse Billy Morales en las redes. Ok. Realmente yo creé un personaje porque no me gustaba, aunque la gente no lo va a creer, pero yo soy tímido. O sea, en el sentido de que yo dudo mucho de lo que yo sé y dudo mucho de mi forma de exponer y todo eso, porque no tengo los estudios. Eso me trabaja en la cabeza. Al principio yo lo que hice fue que creé un muñequito. Y en ese muñeco en Instagram yo quería que fuera la cara. Okay. Que estuviese peleando con la gente, porque no quería eso. O sea, yo no quería ese confrontamiento y que me llamaran a capítulo porque es un disparate. No me gustaba eso. Así que creo ese personaje y realmente nunca lo saco completamente en las redes sociales. Y un día que estoy en Facebook, bregando con mi página, le cambio apologético porque también me gusta lo urbano. Entonces, pues como que fastidiando en mi mente, como que dije apologético, suena cool. Y no pude cambiarlo. Entonces, pues me fastidié, tuve que poner todas mis plataformas con el mismo nombre. Lo puse así como apologético y la gente empezó a decirme que le gustaba el nombre. Y así lo dejé. Esa es la historia de apologético. ¿Y qué es la apologética? Apologética viene de la palabra apología. Apología significa hablar en defensa. Así que, pues, en términos de la academia, la apologética es la rama de la teología que busca dos cosas. Tanto explicar las complejidades del evangelio, porque a veces el cristiano se acostumbra demasiado a estar en círculos eclesiásticos y se le olvida que cuando va a evangelizar, la jerga debe cambiar. O sea, el no creyente no va a entender la teología que utilizamos. Y aunque igual tampoco se consideran teólogos, nuestro lenguaje es teológico y mucha gente afuera no nos va a entender. Así que intentamos en la apologética simplificar sin diluir el mensaje, simplificar en el sentido de que se entienda lo que Pablo hace en Hechos 17, por ejemplo, cuando está exponiendo en Atenas, pues intentamos tener ese modelaje o ese template. Y en la otra parte es presentar una defensa ante las creencias esenciales del evangelio. ¿Por qué esenciales? Porque realmente no deberíamos perder tiempo en discusiones
no fructíferas de creencias secundarias. Creencia secundaria, tú tienes tu libertad de creer lo tuyo, yo tengo la libertad de creer lo mío. Pero el fundamento debería ser Cristo. Y todo aquello que atente contra el fundamento que es Cristo, levantamos una defensa. Como por ejemplo, el ateo que dice que Dios no existe. Por ejemplo, el progresista que dice que la Biblia no es palabra de Dios y que se puede reinterpretar como nos dé la gana. Ese tipo de ataques que va en contra del fundamento del cristianismo, levantamos una defensa. Eso es apologética, dar una respuesta razonable. Excelente. Voy a interrumpir porque sí quisiera que este episodio, que el que tenga preguntas en vivo nos las puedan hacer, ¿verdad? El que tenga una pregunta puede levantar la mano como en la escuela, le damos un micrófono y en vivo lo pueden hacer. Y alguna duda de lo que estemos conversando, como esto, si hubiera, tienen la capacidad, porque esta es la dinámica de hacerlo en vivo, que puedas levantar tu mano, hacer la pregunta, y si tenemos la capacidad de poderla contestar por la misericordia del Señor, la contestamos. Si no, apologético se lo inventa. ¿Está bien? Así que... Lo ChatGPTiamos. Exacto. ¿Hace cuánto tiempo te expones en las redes sociales? ¿O hace cuánto tiempo nace esa pasión de estudiarla? Del 2020 me expongo en las redes sociales. ¿Y la pasión por el estudio? Bueno, Biblia como tal, desde que me convierto, me apasiona lo que es el tema del Espíritu Santo, el tema de la Biblia me controla. Ahora, el tema de la apologética, yo comencé como a mis 27, 28, vámonos, como unos casi 10 años ya, con el tema de la apologética. Todo por el libro del caso de Cristo. Yo me topo con el caso del libro de Cristo y cuando veo que se permite hacer preguntas y se permite... Porque antes yo tenía un problema con evangelizar. Porque mi papá murió cuando tenía 10 años. Una sobredosis de droga al frente mío. Wow. ¿Eso qué pasa? Inconscientemente tomo una experiencia traumática y tomo mi proceso de cómo Dios me restaura y el hecho de que, aunque no tengo un padre biológico, encontré un padre espiritual, se convirtió en mi discurso de evangelizar. Es cierto lo que pasa, pero es mi táctica emocional de cómo llegar a la gente. Entonces me cansé del testimonio, del es que me sentía que estaba manipulando víctima. Me sentía manipulando a la gente. Por hacerte víctima. Exacto, o por lo que pasaste. Exactamente. Eso entonces no tenía la capacidad de tener un diálogo profundo con las personas para llevarlo al conocimiento de la verdad de Cristo, independientemente de lo que yo sintiera. Entonces pues dejé de evangelizar. Pero cuando entiendo la herramienta de la apologética, de que yo no tengo que tomar el juego almático ni emocional para convencerte o para mostrarte por lo menos de que el evangelio es cierto, pues se me cae ese peso. Y ahí comienzo a hablar de Cristo. Y ahí comienzo a evangelizar. Ahí comienzo cuando cada vez que tengo la oportunidad estoy maquineando, caramba, si en esta conversación se va por esta ruta, voy a meter... ¿Puedo decirle esto? Exacto, porque la apologética te da esa agilidad y esa herramienta de ser un poco más ágil en la conversación. Diache, has dicho tantas cosas que no sé ni por dónde llevar la conversación, chicos. Tantas cosas buenas. Los que me conocen tienen que estar diciendo, porque es que, bueno, deja ver cómo la dirijo. Es que dijiste tantas cosas buenas. Ok. Me voy a dejar llevar por la guía, por lo que tengo y conversamos. Es que hay tanto... Ya me voy a tirar, me voy a tirar. La dinámica de mucha gente es esa. Porque refuerzan quizás el exponer lo que vivieron con Jesús, con la experiencia, y se quedan en la experiencia. Y lo único que llevan es la experiencia. ¿Hasta cuándo o hasta dónde, verdad? Y no estamos en tela de juicio ni señalar a la gente, pero ¿hasta qué nivel, si pudiéramos decir así? Porque yo tampoco, no es mi vocabulario el llevar a la gente a niveles y a estas cosas, pero ¿hasta dónde se puede llegar a una relación con Dios limitándolo en mi pensamiento? Lo estoy limitando a solamente esa experiencia que tuve, ¿verdad? Y que sí apela a un aspecto emocional a la gente, y hasta dónde también llevo a la gente a que tengan sus propias experiencias con Dios que pueden ser basadas en conocimiento. Y voy a introducir otra pregunta. ¿Qué piensa? Bueno, es que hay varias cosas dentro de la misma pregunta. Sí. Porque primero... Bien amplia. No me quería poner filósofo, pero... Porque primero, lo bueno de la experiencia es que la experiencia es buena para quien la tiene. Es buena para quien la tiene en el sentido de que te afirma en la fe que tenemos. Por ejemplo, Pablo rumbo a Damasco tuvo una experiencia que cambió su vida y luego de esa experiencia no regresó atrás. Ahora,
aún dentro de esa experiencia, su predicación no era exclusivamente de la experiencia. Su experiencia. Su predicación llevaba a los judíos a ver las escrituras y decía, mira, las escrituras hablan de este Mesías. Así que su predicación no fue exclusivamente su experiencia, pero su experiencia fue suficiente para continuar hacia adelante. Y convencerse de. Exactamente. Eso yo diría que para nosotros, nuestras experiencias con el Espíritu Santo debería ser suficiente para siempre permanecer. Ahora, en cuestión del crecimiento, porque dentro del proceso de santificación no es exclusivamente el nosotros dejar de pecar o dejar de hacer las cosas que sabemos que no deberíamos hacer. El proceso de santificación es crecer en conocimiento. Y hay un teólogo que se llama Norman Geisler que él dice, tú nunca vas a ir por encima de tu superhéroe. Significando, lo más que tú conozcas de Dios, esa va a ser tu visión de Dios. Pero ¿qué pasa? Si tu visión de Dios es limitada, tu versión de Dios va a ser también limitada. So, la importancia de yo conocer más de Dios no es para yo creerme más espiritual, es para tener un conocimiento correcto de Dios. ¿Sí? Y esto es una cadena, porque siempre cuando yo tengo un conocimiento correcto de Dios, lo que se supone que suceda es que yo tengo una praxis correcta, mi práctica es correcta, mi vida es correcta, porque todo lo que yo hago es en base a lo que conozco. Hay un filósofo que dice que el pensamiento es la semilla de la acción. Si mi pensamiento de Dios es bajo, porque mi conocimiento de Dios es bajo, mi vida no va a llegar a la altura de Cristo, porque conozco muy poco de Él. ¿Ves? Eso está vinculado en ese sentido. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en consideración es cuando yo expongo el Evangelio, cuando yo expongo la invitación a la que la gente venga a Cristo, no es que mi testimonio no sea bueno, sino que no siempre va a ser suficiente. ¿Ves? Por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo. Si ahora mismo entra un budista a la iglesia o entra un musulmán y el musulmán te dice, abandonen a Cristo y ahora sigan a Alá, porque desde que yo sigo a Alá, mi familia cambió. Tengo esta experiencia, ¿Me entiendes? Claro. Un montón de experiencia. La pregunta es, ¿tú dejarías a Cristo por la experiencia de otro? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que otra gente va a dejar lo que ellos creen por tu experiencia? No tiene sentido. Nosotros no creemos en Cristo por la experiencia que tenemos. De hecho, el Evangelio es cierto independientemente de tu experiencia. El que tú hayas experimentado lo que experimentaste no valida ni anula la realidad del Evangelio. El Evangelio es el Evangelio y es cierto y correcto, tampoco porque la Biblia lo dice. El Evangelio es correcto, es cierto, es verdadero porque hubo un evento histórico hace 2000 años atrás en donde Jesús caminó en la tierra, muere y resucita. Eso ocurrió y eso hace que el Evangelio sea cierto, independientemente de la experiencia que nosotros tenemos. Así que nos ayuda a estar firmes en la fe, pero no deberíamos quedarnos ahí, porque si no sería una fe muy, pero muy vacía. ¿Usted cree? Cuando su pastor no tiene que decir, yo le digo a la gente en la iglesia que al creyente le gusta vivir siendo sorprendido por Dios. Y yo le digo a la gente en la iglesia que uno no debe vivir siendo sorprendido por Dios, uno debe tener una expectativa de Dios, y la expectativa de Dios se crea por lo que conozco de Él. Y yo insisto en ese aspecto, ¿verdad? Pero te hago una pregunta, era de las que tenía aquí para hacerte, y has contestado parte. Pero ¿dónde nosotros, verdad, podemos establecer una diferencia entre tener información bíblica? Porque hay mucha gente que tiene información bíblica. Entonces, si también descartamos el aspecto de experiencia que está en la aplicación, pues entonces se hace en mera información, y también es nulo la función del Espíritu Santo, también es nulo, ¿verdad? La vida del creyente en sus funciones es el exaltar el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo establecemos la diferencia entre información bíblica y vivir una vida dirigida por la palabra en el Espíritu? ¿Cómo entonces nosotros podemos establecer esa diferencia? Porque hay gente que se afana por conocer las Escrituras, se vuelven grandes estudiosos de las Escrituras, y si miramos que en su vida a veces no hay transformación, no hay cambio, y digo transformación y cambios entre comillas, porque a veces uno no es quien para entonces juzgar si realmente hay cambios o no hay cambios, pero sí hay unos frutos que se tienen que mostrar, hay unas cosas que sí tienen que cambiar y se ven una transformación. ¿Cómo establecemos esa diferencia? También viendo gente tan apasionada por el conocimiento de la palabra del Señor, pero el vivir por eso. Bueno, pues realmente hay que, nuevamente, si realmente somos personas que vivimos por las Escrituras,
las escrituras nunca anulan el vivir por el Espíritu. De hecho, vivimos por el Espíritu porque las escrituras nos llevan a vivir por el Espíritu. Una persona que viva de esa manera es lo más cercano que tú vas a tener un fariseo, porque el problema de Jesús con el fariseo no es lo que creían. De hecho, a veces nosotros criticamos mucho a los fariseos, y los fariseos era la secta judía más cercana al cristiano. Es más cercana que el saduceo, más cercano que los esenios que en prácticas. En lo que creían. Porque el saduceo no creía en la resurrección, el fariseo sí. El esenio pensaba que la forma de exaltar o de preservar la ley o honrar a Dios era separarse de toda la comunidad. Por eso estaba en Qumran y toda esa cuestión. Así que realmente lo más cercano a nosotros es los fariseos. Ahora, el problema con los fariseos es que teniendo el conocimiento correcto, su vida no reflejaba ese conocimiento. ¿Ve? Así que nosotros sabemos que nuestras obras no ganan nuestra salvación. Nuestras obras no son un ticket para el reino de los cielos, pero nuestras obras hablan del reino que realmente servimos. Así que es completamente ilógico, por eso Santiago dice que tu fe es nula, porque tú puedes decir que tú tienes fe y tú puedes decir todas las creencias correctas que tú tienes, pero si tu vida no refleja esas creencias correctas, tu fe es vana, tu fe es nula, tu fe no sirve, porque se supone que lo que creemos nos lleve a la práctica. ¿Y qué pasa? Cuando vamos a la Escritura una y otra vez nos hablan de vivir por el Espíritu. Es la promesa que tenemos en Juan, que va a llegar el Consolador, el Ayudador, que nos va a llevar a vivir de la forma correcta y no ser engañados. Vemos a un Cristo, que Cristo fue suficientemente inteligente para debatir con los fariseos, pero también hablaba del Espíritu y hacía milagros. Vemos un Pablo, que la razón por la cual yo creo que Pablo es elegido para ser el apóstol de los gentiles es que Pablo tenía todo el conocimiento de la retórica que tenía en Tarso, aprendiendo de una ciudad universitaria, y era lo suficientemente sabio para tener un debate intelectual con los epicúreos y con los estoicos en el Areópago, pero era lo suficientemente espiritual para entender que el discurso no era totalmente filosófico. Por eso su discurso termina siempre con la resurrección de Cristo, porque esto es un problema espiritual. Hay un problema con la carne y un problema en el espíritu. Esto no se queda así, o sea, no se queda en términos filosóficos. En mero conocimiento. Sí, no se queda en ese tipo de conocimiento. Así que realmente si vivimos por la palabra me dice que debo vivir por el Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a discernir. El Espíritu porque la palabra nos enseña que engañoso es el corazón sobre todas las cosas. La única forma de yo saber que estoy viviendo correctamente es que el Espíritu me redarguye. Por eso que Jesús le dijo a los discípulos: está chévere yo estar aquí con ustedes, está chévere yo estar aquí pero les conviene que yo me vaya. Vamos a hablar del Espíritu Santo. No sabes qué te apasionaba. Espíritu Santo, me encanta el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo soy fanático del Espíritu Santo. Y mi vida cambió cuando yo conocí la persona del Espíritu Santo. O sea, yo no hago apologética para convencerme. Yo sé que esto es real. Porque el Espíritu Santo cambia tu vida. Háblame entonces, háblame de tu relación con el Espíritu Santo, y háblame de tu percepción del Espíritu Santo. ¿Ah? Y háblame un poco de tu teología sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, es coeterna con el Padre, con el Hijo. O sea, nuestra teología de la Trinidad tiene que estar on point para nuestra salvación. Porque en esta economía de la salvación vemos al Padre haciendo todo el plan, vemos al Hijo entregándose como sacrificio, pero el Espíritu Santo, cuando hablamos del Paracletos, es el ayudador, es la persona que viene en ausencia del Cristo para llevar a la iglesia a hacer lo que por sí sola no podía hacer. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Por eso Jesús le dice: cuando venga el Espíritu Santo, hablen, si no, cállese en la boca, o sea, no hagan nada. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el dunamis, el poder de Dios sobre la iglesia, prediquen y hablen, porque vendrán señales, no tan solamente señales, sino que predicarán las cosas correctas. Así que es sumamente importante entender que el Espíritu Santo, aunque me toca, no es exclusivamente lo que me toca. Aunque yo siento fuego, brisa, cualquier cosa poética que queremos decir el Espíritu Santo no es eso, es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que Dios deja en la tierra para llevar a la iglesia a hacer lo que tiene que hacer, tanto a nivel global, o sea, como el cuerpo de Cristo, como también a nivel del individuo, sino para empoderarnos en esa asignación. Él dice que era conveniente que Él se fuera
llegara el Consolador. El Consolador iría a enseñar y recordarle lo que habían Las enseñanzas de eso. vivido y lo que habían experimentado con Jesús. Y traje a colación algo muy importante, y como íbamos a hablar del Espíritu y cómo el creyente vive en el Espíritu, ¿verdad? Y el único que conoce el Espíritu del hombre es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Traje el aspecto, y yo a veces y vamos a ser cuidadosos con el tema, ¿verdad? Pero hablaste de la manifestación del Espíritu, y no sé hasta dónde nosotros llevamos y le damos más valor, ¿verdad? Y me refiero a nosotros los creyentes. Hay algunas doctrinas y algunos pensamientos, ¿verdad?, que van más, que le dan un énfasis más que otros en este sentido de la manifestación del Espíritu Santo, para hasta dónde se le da más valor a este aspecto quizás emocional de lo que es lo espiritual. Y te lo traigo a colación porque yo creo que a veces crea una disyuntiva en diferentes atmósferas dentro de la iglesia de lo que siento y lo que no siento, ¿verdad? Lo que sentí y lo que no sentí, para entonces darle una definición de que sí es el Espíritu. Claro. O estoy viviendo por el Espíritu, por el hecho de lo que estoy sintiendo. Claro. Y que sí definitivamente va más allá. Y como una vez más la palabra y el aspecto de lo que aprendo en la aplicación, y el Espíritu Santo recordando lo que es la palabra, entonces cómo lo llevo a mi diario vivir, ¿verdad? Que hablemos un poco en el sentido de que en el día a día se manifiesta la persona del Espíritu Santo, pero que para que se manifieste correctamente la vida del creyente debe de haber conocimiento. Porque si no hay conocimiento bíblico, no hay herramienta para que el Espíritu Santo brinde a mi vida para vivir por el Espíritu. Sí, Jesús, cuando está con la mujer samaritana en el pozo, Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros, o sea, ahí comienza a decir, los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. O sea, realmente el adorar en espíritu y en verdad es adorar en conocimiento. El Espíritu Santo es quien revela el corazón del Padre. El Espíritu Santo es quien nos muestra. Para mí, siempre se dice que el propósito del Hijo de Dios es adorar a Dios. Pero para mí, adorar a Dios viene secundario cuando lo primario ocurre, es conocer a Dios. Para mí, el propósito del Hijo de Dios es conocer a Dios, porque cuando yo conozco a Dios, todo lo demás fluye. Cuando yo conozco a Dios, nace adoración, porque estoy conociendo al Dios que me creó. Así que todo viene en cola. Así que realmente, cuando vemos ese pasaje que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y adoración en espíritu y adoración en conocimiento, pues entonces tenemos que entender que en nivel de jerarquía, si hablamos de relevancia para la vida del cristiano, no podemos verlo como que primero la palabra y segundo el Espíritu, sino que yo lo veo como 1A y 1B. No pueden estar... Sin esto no funciona esto, claro. No puede estar separado. Porque al final del día, las Escrituras son palabra de Dios. Y el agente que provoca que los escritores escriban lo que escribieron es el Espíritu Santo que hoy habita en nosotros. Así que es el mismo Espíritu Santo que nos va a dejar entender lo que Él mismo inspiró a los escritores escribir, ¿no? Así que no podemos verlo como que separado. Ahora, el creyente debe entender que nuestra vida, cuando decimos que vivimos por el Espíritu y vivir por fe, no es vivir por lo que yo puedo sentir, porque el vivir por sentir es ver por vista. La Biblia nunca dice que vivamos por vista, vivamos por fe. ¿Pero qué es fe? Fe es confianza. Pues confianza es convicción. Yo no necesito que el Espíritu todos los días me haga sentir algo nuevo. Yo lo que necesito es convicción, confianza de que Dios está conmigo. ¿Y qué pasa? Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham fue el padre de la fe, pero no siempre tuvo fe. Ahora, Abraham se convirtió en el padre de la fe luego del proceso que Dios lo lleva, porque Jehová lo llevó a entender que el que cuente las estrellas y el que cuente la arena, él lo llevó a entender que no hay nada imposible cuando Sara no puede creer que va a tener un hijo, cuando de momento ellos piensan que puede tener un atajo y de momento pues se va con Agar y tiene Ismael. Ellos están pensando que esa es la promesa, pero Dios le dice esa no es la promesa. Así que una y otra vez Dios le está dejando entender que lo va a hacer con Sara. Entonces cuando nace su hijo y cuando Jehová le dice que lo va a entregar, es curioso porque la palabra nos enseña que Abraham le dice a la gente que está ahí, a sus criados, le dice: oye, voy al monte, voy a adorar con mi hijo y regresaremos. Y tú dices: pero ¿y por qué? Pero Dios te dijo que lo vas a matar. Entonces ahí entendemos que el proceso le dio la confianza a Abraham para entender que ese era el hijo de la promesa. ¿A qué voy con esto?
nuestra confianza, nuestra manera de vivir por el Espíritu, no es tanto lo que sintamos o lo que no sintamos, es sino lo que el Espíritu Santo nos ha dejado vivir. Si en un momento experimentaste el Espíritu Santo, ese momento debería ser más que suficiente para hoy, no sintiendo nada, vivas por convicción. Claro, exactamente. Claro. Porque esas experiencias son buenas para afirmar tu fe y para decir esto es real. Ahora, el día a día es la palabra. La palabra es quien me guía, la palabra es quien me lava, como dice en Santiago. Santiago dice que es espejo, Hebreos dice que es espada doble filo, que pone a juicio todo mi pensamiento y todo lo que es mi corazón. Hebreos dice que es como Efesios, cuando habla del matrimonio, dice que Jesús, Dios toma la palabra como símbolo de agua para lavar a la novia, así que la palabra nos lava. Así que ese crecimiento constante que provoca que mi convicción sea más fuerte es por medio de la palabra, lo que es mi día a día. Si el Espíritu Santo le place con sorprenderme en el día, con algo que siento, claro, con una experiencia, gloria a Dios. Pero mi vida en el Espíritu no depende de eso, porque eso ya yo lo recibí, eso ya yo lo experimenté. Y si fue suficiente para Pablo una experiencia, debería ser suficiente para mí también. O sea, a veces, esto es muy importante entenderlo, porque ahí es cuando el momento de adoración ya no es adoración. Porque en vez de yo estar exaltando a Dios y trayendo a memoria lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, el momento de adoración es cómo yo manipulo para llegar a que Dios me toque. A que llegar a eso. Cómo yo manipulo para sentir algo. Entonces ya la adoración es un karaoke cristiano. Ya no es adoración, ya no es exaltación a Dios, porque la exaltación a Dios es por lo que ya pasó en la cruz del Calvario, independientemente de lo que yo sienta ahora. Yo diría eso. Oye, ¿qué ibas a decir? No, y Pablo, cuando traes a colación a Pablo, después de esa experiencia lo que vas es a estudiar. Sí. Lo que vas es a aprender. Correcto. Lo que vas a aprender. Y yo creo que aprender en poco tiempo, porque la misión era más grande, ¿verdad? Y esto sonará cliché, porque nosotros hablamos de propósito, pero hemos encerrado también el lenguaje evangélico propósito a tratar de darle ministerio a la gente y repartir dones y que la gente entonces haga y deshaga en ese sentido, ¿verdad? Y digo esto con cuidado, volvemos en la conversación, pero el propósito va más allá de eso. El propósito es por lo que vivo, la misión que tengo de Cristo, ¿verdad? Y cuando yo miro al Espíritu Santo y al Espíritu en la palabra del Señor, y cada vez que se expresa que está sobre, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando hablan de María, ¿y cómo va a ser esto? El Espíritu estará sobre, ¿verdad? Y hay diferentes experiencias que llevan, sí, a que haya un propósito en la vida del hombre, que haya un propósito en la vida del ser humano. Si no hay guía del Espíritu Santo, y volvemos, y nosotros no tenemos una definición clara de lo que Él hace en mi vida por la palabra del Señor, pues entonces no tengo ningún propósito. No vivo con propósito, no vivo con el propósito adecuado. Y cuántas veces nosotros podemos como creyentes vivir desenfocados por el tan solo hecho de lo que siento, por el tan solo hecho de no tener un conocimiento y lanzarme a hacer unas cosas que a lo mejor ni debería estar haciendo. Y lamentablemente nosotros vemos consecuentemente esto. Y volvemos, esto no es una manera de crítica, es que seamos conscientes, y esa era la misión que teníamos con este podcast, de lo que realmente como creyentes nosotros debemos de vivir, en la experiencia espiritual. Porque nosotros somos un cuerpo, pero no somos un cuerpo, somos un espíritu teniendo una experiencia física, ¿verdad? Pues entonces el énfasis está en el espíritu, pero no hay tal cosa como darle énfasis al espíritu si no es por el espíritu. Pero el Espíritu no va a tener la grandeza que puede tener en mi vida si no es por la palabra. Y ese es lo que nosotros queremos quizás resaltar con todo lo que estamos conversando, ¿verdad? Yo creo que en esa línea hay que entender, cuál es el propósito de la palabra. ¿Por qué la palabra surge? Y te iba a hacer otra pregunta. Quiero que contestes eso y quiero que me preguntes de manera muy básica. Entonces, ¿qué algún creyente debiera de enfocarse, que debiera conocer de la palabra? Porque hemos hablado mucho del conocimiento. Quiero escucharte eso y qué algo básico debiéramos todos conocer. Bueno, porque la palabra, porque si entendemos por qué surge la palabra, entendemos la necesidad de la palabra, ¿verdad? Si entendemos el origen de. Los apóstoles no tenían la escritura del Nuevo Testamento. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Entonces vemos a Jesús hablando aquí en la tierra. Jesús se conoce como el primer canon, porque es el verbo, es la palabra viva de Dios. Así que
Los apóstoles toman la palabra de Jesús y es lo que transmite. Por eso la iglesia primitiva, cuando vemos en Hechos, dice la palabra que estaban creciendo en la enseñanza de los apóstoles, porque la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Jesús. Pablo y los discípulos están pensando que en su propia vida Jesús viene, Jesús regresa, Jesús vuelve, pero no está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, y es pronto. Ajá, es pronto. Y es pronto. Pero no pasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer si ya no tenemos los apóstoles? ¿Qué vamos a hacer si ya Jesús no está? Porque Jesús ascendió y los apóstoles se están yendo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues entonces, se necesita un canon. Un canon es regla de fe. Necesitamos una regla para medir lo que deberíamos creer. Entonces, eso es bien importante porque aunque el Espíritu está activo en nosotros y nos habla, el Espíritu nunca va a hablarte algo contrario a lo que reveló a los apóstoles. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura no va a hablarte contradictoriamente ante la Escritura. Así que todo lo que yo siento, debo ir para la palabra y decir, ok, lo que yo siento va de acuerdo con las palabras de lo que escribieron los autores bíblicos, porque si no, lo más seguro no es el Espíritu Santo lo que te está inspirando. O sea, por eso Santiago dice que la palabra es como un espejo, ¿ves? Y Hebreo te dice que es para doble filo, porque juzga las intenciones del corazón y juzga los pensamientos. Es bien importante, porque como pecadores expertos que somos increíbles justificando nuestro pecado. Somos increíbles en eso. Así que es bien importante entender por qué surge la palabra, por qué surge el canon. Surge por la necesidad de que ya se están yendo los referentes. Se están yendo las personas a las cuales podíamos consultar a ver si esto es de Dios o no. Ya no está. Si ya no está, ¿cuál es la otra autoridad infalible que tenemos? La palabra. Así que si yo quiero juzgar y saber contra lo que estoy sintiendo, ¿está bien o no está bien? Lo que estoy pensando, ¿está bien o no está bien? Pues la palabra. ¿Ves? Sí, el Espíritu Santo te lleva a sentir algo, pero nunca te va a llevar a sentir algo que se aleje de la palabra. Por eso va de la mano. La segunda pregunta fue algo básico que alguien que pudiera estar comenzando o que todo el mundo se pudiera enfocar en conocer de la palabra. ¿Qué sería lo más importante que debieran conocer de la palabra? Bueno, ok. En teología hay un término, no sé en español, en inglés lo vamos a echar el término, pero en teología hay este concepto de que la palabra es sencilla en lo básico. Es sencillo en entender la enseñanza básica de la palabra. ¿Cuál es la enseñanza básica de la palabra? Estábamos separados de Dios. Gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora somos restituidos, somos reconciliados con el Señor. Y somos salvos únicamente por fe. Así que mi recomendación, toda persona que está comenzando, es enfócate en la sencillez del Evangelio. Enfócate en la simpleza de Cristo. Vete a los evangelios. Y usualmente vamos a Juan porque habla del Espíritu Santo. Mi recomendación es, lee cualquiera de los sinópticos en acompañamiento con Juan. Para la gente que está comenzando, ¿cuáles son los sinópticos? Los sinópticos serán los primeros tres, serían Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque sinóptico significa mirar al mismo tiempo. Por eso es que tú lees Marcos, Mateo y Lucas, tú dices, ¿esto es lo mismo? No es lo mismo, pero es lo mismo en el sentido de que se enfocan en los mismos eventos. Juan se considera uno aparte porque introduce esta teología. Okay. El crítico te va a decir, Juan no lo consideramos confiable porque tiene una alta cristología. ¿Qué es una alta cristología? Juan, ¿cómo comienza diciendo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo. ¿Ve? Ese lenguaje no lo tiene Marcos, no lo tiene Lucas, no lo tiene Mateo. De hecho, ponte a pensar, casi todos nuestros textos cristológicos, o sea, en Jesús se presenta como Dios, ¿de dónde vienen? De Juan. El escéptico te va a decir, Juan no es un documento histórico, porque lo que sucede con Juan es que se construye una narrativa teológica. Y ahí se habla del Cristo de la fe y el Cristo de la historia. El Jesús histórico, el Cristo de la fe. No creas lo que te dice Juan, porque Juan no lo escribió. Lo escribe una comunidad juanina. ¿Ves? Y hay un desarrollo teológico. ¿Cuál es el problema? Hoy día, lo más que se está estudiando, y un tema que me está apasionando ahora, es que tú ves en las cartas de Pablo unos credos pre-paulinos. ¿Qué significa esto? En cartas de Pablo, como en Filipenses, que te dice que tenemos que ser como Cristo, no tomando en consideración de que era Dios, sino que se rebajó, ¿verdad? Eso, como tú lees la palabra, tú ves que de momento la Biblia está como que alineada.
y de momento se sale de los márgenes y se pone media extraña la palabra. Eso es porque es un credo. ¿Es un credo o es una cita? ¿Qué pasa? En Filipenses... Explica lo que es un credo para los que no sepan. Un credo es una formulación, es un statement, es una oración en donde se intentaba transmitir una enseñanza, una creencia esencial y básica. Para que todo el mundo se dejara llevar por ella. Claro. Exacto. So, ¿qué pasa? Para esa época no porque todo el ya mundo... se está formando la iglesia. Se está organizando. Exacto, ya comenzó la iglesia primitiva como tal. ¿Y qué pasa? Hay que enseñarle a esta gente que no sabe leer, que no sabe escribir, hay que enseñarle qué es lo que creemos. Pues entonces tú sabes cómo a los niños tú le enseñas inglés, como que A, B, C, D, la carta fonética. Ajá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Los credos tienen ese no sé qué, que aunque no lo sepas, sabes, ¿ves? Y por medio de música, por medio de repeticiones, la iglesia comienza a aprender la predicación básica de la iglesia. ¿Qué pasa? Tenemos ese credo, tenemos 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 es bien interesante. Eso es complicado. Sí, es bien complicado. 1 Corintios 15, él dice, porque le transmití lo que recibí. Eso es una fórmula en cuestión de que se utiliza para las tradiciones. Pablo está diciendo, esto que te estoy dando, no lo inventé yo. Esto que te estoy dando, me lo transmitieron. O sea, esta es la predicación de la iglesia antes de yo llegar a Cristo. Se dice que Pablo llega como entre unos 3 años al Evangelio. Entonces, la primera predicación de la iglesia, ¿cuál es? La resurrección de Jesús. Esa es la predicación. Y que se dice que estos credos que Pablo está teniendo llegan hasta unos 6 meses después de la cruz. Así que cuando Pablo está diciendo en Filipenses, tenemos que ser como Cristo, no tomando en consideración que era la misma forma que Dios. O sea, ya esto es algo sumamente cristológico. Esto está hablando de que Jesús es Dios antes de que Pablo se convirtiera. Así que la predicación de la iglesia ya tenía una alta cristología. Así que no me puedes decir que Juan está inventándose la cristología, porque realmente ya en los credos prepaulinos vemos una alta cristología. Y de hecho, estos credos se piensa que era lo que se decía cuando iban a bautizarse la gente. Cuando iban a punto a bautizarse, comenzaban a decir los credos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Para la memorización de la palabra, la memorización, hablas al Espíritu y vive. Sí, es increíble. Realmente, pues, Juan es chévere porque Juan te da esta perspectiva espiritual que quizás no te dan los otros evangelios, y los otros evangelios te da el hecho histórico. Ajá, y el contexto de... Exacto, te da una perspectiva más... Y que lo usan como prueba. ¿En qué sentido? Que cuando te refieres, estoy buscando simplificar, ¿verdad? Que los sinópticos lo ven más como hechos históricos, sí. Se ponen de acuerdo y es una prueba. Correcto. Bueno, en ese sentido, los académicos lo utilizan más. Porque hablaste de los escépticos, hablaste de verdad y que excluyen a Juan. Exacto. Ellos, por ejemplo, la academia te va a aceptar en un diálogo, un diálogo te va a aceptar y te va a respetar mucho más que tú utilices a Marcos. Porque Marcos fue el primer documento que se escribe. Y ellos van a decir que Lucas toma prestado de Marcos, Mateo toma prestado de Marcos, está las diferentes fuente M, fuente L. Lo que significa eso es que fuente M es todo lo que Mateo tiene, que no tiene Lucas, que no tiene Marcos. Fuente L es todo lo que tiene Lucas, que no tiene M, que no tiene Mateo y no tiene Marcos. Marcos te lo van a aceptar como que el más puro, por así decirlo, que es el primer evangelio, y el menos que tiene alteraciones. El problema es que en Marcos vemos a Jesús sanando al paralítico y diciendo que le perdonan sus pecados. Entonces, ¿cuál es la reacción del judío? Dice, pero es que solamente Dios puede perdonar el pecado. Pues entonces Marcos no está ocultando la cristología de Jesús, porque claramente lo está diciendo. Cuando vemos Marcos 14, Jesús está siendo condenado y el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dice, sí, pero después le dice, pero ahora te digo que ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y por eso es importante entender lo que dice la Biblia, porque usualmente en la iglesia se piensa que el título Hijo de Hombre hace referencia a la humanidad de Jesús, y es todo lo contrario. El título favorito de Jesús para Jesús es Hijo de Hombre, y es el título más cristológico, con mayor divinidad, porque Hijo de Hombre hace referencia a la profecía de Daniel 7,
3 en adelante, Daniel tiene esta visión y dice, porque vi como visión nocturna, como hijo de hombre que se acercaba al anciano y venía por las nubes, y cuando se acerca al anciano se le entrega todo dominio, todo poder, se le entrega un reino que jamás será destruido. Entonces el judío, el sumo sacerdote, cuando Jesús le dice, estaré a la diestra del Padre, porque soy el hijo del hombre, ¿qué hace? Se arranca las vestiduras y dice, esto es blasfemia, porque tú estás diciendo que tú eres el que yo esperaba. Claro, tú la no eres profecía. ese. Entonces esto es más brutal, porque entonces lo que celebramos la semana pasada es la coronación del rey. Porque esto es brutal, porque entonces lo que pasa en la ascensión, de hecho 1, cuando Jesús asciende al cielo, ¿qué está haciendo? Cumpliendo Daniel 7. Está yendo delante de la presencia del anciano de días, donde va a recibir toda autoridad. ¿Para qué? Para establecer un reino, porque la expectativa judía es que viene un reino visible, pero Cristo comenzó un reino espiritual en el corazón de los creyentes. Hebreos 2 te dice que por medio de la muerte se anula el poder del pecado. Entonces, en esa coronación, cuando Cristo resucita, asciende al cielo, comienza en el corazón de todo aquel que lo reciba el dominio del reino de los cielos, significando que ya no hay ningún poder de las tinieblas que impida a que tú renuncies al reino de las tinieblas. ¿Ves? Entonces, cuando tú tomas esto en perspectiva, tú dices, espérate. Entonces, por eso es tan importante lo que dice la palabra. Porque entonces vemos versículos que se supone que sean versículos que nos den convicción, nos den seguridad, nos den este sentido de que estamos protegidos por Dios y hay una realidad bien grande para la iglesia. No la entendemos porque no leemos la Biblia, porque no entendemos la Biblia. Aunque siendo honesto con la gente, a veces la culpa está en la iglesia, porque la iglesia a veces no ofrece herramientas para entender la Biblia, y eso es un fallo. ¿Y por qué? Y vamos a hablar de eso. ¿Y por qué entonces sería la reunión menos visitada en la iglesia? ¿Cuál? Si tú haces una reunión de eso, usualmente, de estudiar la Biblia, es de las reuniones menos visitadas, que menos gente recibe. Para mí. Hay una gran necesidad, y te voy a decir por qué yo pienso que hay una gran necesidad, te voy a escuchar, pero por qué muchas veces es la que menos gente recibe. Con todo el respeto del mundo, Va a hablar de los maestros. La iglesia tiene muchos predicadores y pocos maestros. Lo que pasa es que... Porque es como la escuela. Por ejemplo, las matemáticas. Todo el mundo odia las matemáticas. Yo me colgué en matemáticas hasta que me tocó con un profesor que... Esto era. Ya te entiendo. Sí. Hay mucha gente en cargos en la iglesia, que es en la parte de educación, que tiene una educación, creo que era Freire que decía, educación bancaria. Tú te sientas, tú me vas a escuchar. Y yo deposito información. Eso no es educación. Eso no es educación. Y hay unos que tienen unos pensamientos muy elevados. Y no saben simplificarlo. No. Es complicado. Ahora, pero ¿qué pasa? En nuestra iglesia, nosotros damos un discipulado apologética de 4 semanas. Y a la gente le encanta. Y la gente habla maravillas del discipulado. Y me dicen, estas son cosas que yo nunca había escuchado, esto yo nunca lo había entendido. Claro, porque usualmente lo que la iglesia se ha preocupado es por la parte espiritual y la parte almática, pero la parte intelectual no siempre nos hemos dedicado a esa área. Y lo que hemos dicho es, lean la Biblia, pero no le hemos enseñado cómo se lee la Biblia. Nuestra visión acá es que no pensamos que es razonable el que los cristianos tengan que ir a un instituto teológico para aprender cosas que son sencillas, cosas que son básicas. O sea, no es que vamos a salir con un grado universitario de la iglesia, pero la iglesia debería enseñarnos principios básicos de hermenéutica. Claro. Porque cada cual tiene una Biblia en su casa. Así que evitamos esos tranques con la gente, porque realmente muchas cosas no las entienden. Pues si la iglesia le dedicara un poco más a la enseñanza y al acompañamiento, creo que sería más efectiva la cosa. Excelente. ¿Alguien tiene preguntas? Me están escribiendo preguntas. Hay gente que está ahí conectado, ¿verdad? Las voy a mirar porque no las he visto. Me están escribiendo preguntas. Pero si hubiera alguien que tuviera preguntas aquí que quisiera hacer, y voy a pasar a tocar algunos temas más personales de apologéticos y específicamente en las redes sociales, el reto que se enfrentan. Tú, en lo que leo las preguntas, vas a contestar una de estas. ¿Cuál de los temas que has tocado, porque te has metido en temas controversiales, ¿verdad? Y me refiero a temas controversiales sociales, ¿cuál ha sido el más difícil
que te has enfrentado, si algo tengo que reconocerte es que siempre los vas a llevar a la palabra. No inventas, vas a la palabra. Así, si pudiéramos decirle debate, no es debate porque no vas a tener una respuesta quizás para atrás, pero así expones entonces tu punto. Pero ¿cuál es el tema quizás más difícil social que te has expuesto a conversar? Bueno, en temas sociales vendría a ser lo que es la homosexualidad. Me imagino que iba a ser la respuesta que me ibas a dar. Sí, el tema social sería la homosexualidad porque pues, es un pecado que ya ha aceptado. Es un pecado que ha aceptado y es un pecado que nos toca o le toca a mucha gente muy cercana en temas familiares. Entonces, pues, por eso se tiende a ser un poco más picante. Pero, dentro del... Porque realmente nunca me he metido, como te dije, a tocar temas secundarios. So, gracias a Dios, no le veo caso a eso. Gracias a Dios no he tenido hate de los mismos cristianos en ese sentido. Lo que sí he tenido quizá un poco más de discusiones es con un tema del cristianismo progresivo. Ok. Eso sí ha sido un tema fuerte. Habla un poquito de eso. Cristianismo progresivo es un movimiento bien fuerte en Estados Unidos, que lentamente se cuela en Latinoamérica, donde es movido por la filosofía del posmodernismo. Y tiene que ver con lo que hablamos de las emociones, porque el posmodernismo te va a decir que no importan los hechos, lo que importa es lo que yo siento. O sea, lo que importa es el yo. ¿Qué pasa? Como lo que importa es el yo, no importa lo que Pablo quiso decir, importa lo que yo interpreto de Pablo. ¿Ves? Entonces, esto me da la libertad de reinterpretar a Pablo según las realidades sociales. Así que, para Pablo, la homosexualidad era pecado, para mí no. Así que tengo que reinterpretar a Pablo según la cultura. Por eso es progresista, porque tenemos que ir en progreso. Eso es un problema, porque entonces te toman prestado la figura de Jesús, te toman prestada la Biblia, pero toda su teología es completamente diferente. Van a utilizar términos como desconstrucción y están desconstruyendo la fe. Ahora, hay dos posturas dentro de la desconstrucción de la fe. Está la mala y está la que es buena, pero no creo que debería utilizar ese término. La buena es que están desconstruyendo la mala teología que aprendieron. Por ejemplo, muchos de estos salen de círculos pentecostales, de círculos bien rajatabla. Ellos dicen, tengo que desaprender para reaprender lo que la Biblia enseña. Eso es una buena manera de verlo. Pero el título o el término desconstrucción viene del posmodernismo. Y en esta deconstrucción lo que realmente hacen es que quieren desconstruir la fe en su esencia. Así que no hay pecado original. No, la palabra no es palabra de Dios. La palabra es simplemente un conjunto de anécdotas. Si tú tienes tus propias anécdotas con el Espíritu Santo, se presentan como cristianos. Pero realmente los fundamentos del cristianismo no son importantes. No importa si Jesús realmente resucitó de forma física o si realmente solamente resucitó en nuestros corazones. ¿Ves? Así que renuncian todo eso, porque lo que hace milagroso a Jesús son las enseñanzas y el corazón tan grande que tuvo. ¿Ves? Eso he tenido problemas porque son tanto amor y amor y amor y amor y amor que la gente se confunde. Entonces, cuando comienzo a hablar de esta gente, pues, me critican de que estoy dividiendo el cuerpo. Claro, sí. Y eres hate y eres malo y tú eres igual que los que me lastimaron. Pero yo no puedo dividir lo que no es parte del cuerpo. O sea, esta gente no son cristianas. Esta gente no son parte del cuerpo. No, porque si Cristo no resucitó literalmente y Cristo no es Dios, eso es otro evangelio. Claro. Eso es los dos más problemáticos que he tenido, son esos dos. Pero bueno, una vez uno me escribió que yo deseo que tú te mueras y no sé. ¿De verdad? Así. De los mismos que aman. Tenemos preguntas. Sí, hay preguntas. Tengo aquí una para en vivo. Venga. Saludos. ¿Residía el Espíritu Santo en las personas antes del sacrificio de Jesús? Es decir, en aquellos que vivieron bajo el Antiguo Testamento comparado con nosotros. Y si es así, ¿debemos sentirnos nosotros privilegiados de vivir en este tiempo? Totalmente, debería ser privilegiado. Porque el mismo hecho de que Jesús dijera, les conviene. O sea, hazte cuenta que Jesús está contigo, cara a cara. Y Jesús te dice, te conviene que yo me vaya, porque lo que viene está por encimota. O sea, eso es lo que Jesús dijo. Y realmente, pues sí, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo rodeaba, navegaba, se paseaba. Y de momento tú ves que desciende sobre una persona. Pero lo que es este concepto de la morada del Espíritu Santo es
desde el Espíritu Santo, desde el Nuevo Testamento. Por eso la promesa del Espíritu Santo en Juan 14, 16, por ahí, la promesa del Espíritu Santo es que yo me voy, pero no los dejo solos, sino que ahora viene el Espíritu Santo a hacer morada en ustedes. Sí, es nuevo en este sentido para acá. No es nueva la persona del Espíritu Santo. No es que comienza a existir el Espíritu Santo en ese momento, porque es coeterno, siempre ha estado. Pero es nueva la idea de que yo como ser humano puedo ser casa, templo del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo que esta etapa nueva le conviene a la gente. Porque Jesús, dentro de su humanidad, estaba confinado a un lugar en espacio. Pero ya cuando se va, no está esa restricción, sino que habita en todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si alguien que no me vayan a estar escribiendo a mi teléfono personal, se me quedó en la casa. Tengo el de la iglesia. ¿Pero alguna otra pregunta? De alguien que esté aquí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta apologético? A mí no me pregunten, pregúntale apologético. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nadie. De verdad. Tantas preguntas que se pueden hacer y no tienen ninguna pregunta. Aprovechen que este hombre está aquí. Esta enciclopedia. No, negativo. ¿Tú sabes que dijiste al principio, cuando y ya nos vamos a despedir, y la gracias por compartir con nosotros? Yo soy de los que creo que el que verdaderamente es llamado no se lo cree. Siempre se busca falta, no está conforme. Es una buena insatisfacción, no estoy diciendo que sea tu caso, pero cuando expresas que al principio no te la creías, el conocimiento que tenías, el evaluar verdad, y a veces somos señalados también por cuántos estudios tiene o cuántos estudios no tiene. Y yo creo que esas cosas también nos han hecho daño como cuerpo de Cristo. Cuando hablas de los maestros, yo le doy tanto valor a maestros de escuela dominical, como le llamamos, y escuela bíblica, que si hubieran realizado toda la capacidad que tenían para... Hace poco se integró una familia a la iglesia y la muchacha que se integra me dice: nunca voy a olvidar cuando tu mamá y tu tía nos buscaba en la urbanización, nos llevaba los sábados a tu casa a enseñarnos la Biblia, y antes de ella tener una experiencia con su familia en cuanto a lo que iba a ser el evangelio y la iglesia como tal, pues mi mamá en mi casa reunía, ¿verdad? Y hoy quizás aquí queremos pensamientos elevados, y no se trata de no conocer, no se trata de no exponerse, no se trata... Pero hay gente que tiene unas ciertas capacidades intelectuales, se van tan para allá, ¿verdad? Que a veces es frustrante. Pero sí, el que yo creo que es llevado por Dios a veces no reconoce toda la capacidad que tiene, y de verdad que te felicito por todo lo que haces, lo que estás haciendo, y creo que Dios te seguirá usando. Amén. Denle un fuerte aplauso ahí a Apologético. ¿Te lo pregunta? Venga, pregunta. Eso es lo que me gusta. Dale, suéltense. Yo voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Pero el pecado imperdonable. Ajá, es buena. ¿Verdad? Y eso es algo una línea bien compleja. Ajá. Que el maestro dijo, y él habló de la blasfemia contra el Espíritu. Ajá. Es muy complejo poderlo explicar, pero ¿cómo tú lo puedes simplificar específicamente para un nuevo creyente, ¿verdad? Que quizás cuando lo lee se asusta, porque cuando yo me convertí, uno le dice: espérate, aquí hay un pecado que es imperdonable. Mira, te voy a decir algo. El sábado estoy con un pastor de camino a un lugar y estábamos hablando de eso, porque este pastor me está trayendo una línea teológica que él tiene. Claro. Y me dice: me dijeron que esto era blasfemia. No voy a decir qué era, pero buena pregunta, vamos a escucharlo. Y me lo graba, que esto sí que va, se lo voy a enviar. Específicamente más para los que están nuevos comenzando. Cuando él habla del pecado imperdonable, sí, se está refiriendo a la blasfemia contra del Espíritu. Mateo 17, creo que está, perdóname si no me equivoco, que Jesús habla específicamente sobre eso, pero ¿cómo nosotros le podemos explicar simplemente a alguien cuando estamos quizás evangelizando, que trae una pregunta como esa, ¿verdad? Que quizás, yo sé que es compleja, no es una pregunta que quizás tenga una respuesta perfecta, pero una guía. Verá, mi postura, que igual, no sé cuál es la postura del pastor, y si tenemos una postura diferente, hágale caso a su pastor. Bien importante eso.
Bien importante. No, porque es que a veces En mi altar va a decir su postura y después dice hacerle caso al pastor. No, pero porque- vamos a no. escucharla primero. Porque hay veces que Vamos. hay veces que me buscan en las redes sociales para ir contra su pastor. No haga eso, siervo. Haga con su pastor y cállese la boca. So, ¿qué Pero hay pasa? pastores por ahí que hay que llevarle a la... Sí, No, bueno, vamos. So, ¿qué pasa? En el contexto de lo que está pasando, porque no podemos leer versículos, hay que leer el pasaje, ¿verdad? Es que esto de los versículos diarios, qué bueno por YouVersion y esa gente, pero no lea los versículos diarios, lea la Biblia, lea su texto, lea el contexto, lo que viene, lo que va, por qué llegó, por qué dijo, por favor, porque si no, va a decir disparate. No es el caso de decirlo, ¿ok? Pero por favor, ¿qué pasa? En su contexto, Jesús está haciendo milagros, ¿verdad? Y en ese contexto, los fariseos están acusando a Jesús que el poder que está en él es de Belcebú, lo que domina, lo que provoca. En nombre de quien lo hacía. O sea, es como que si Cristo estuviese haciendo esto en agencia de esa entidad. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A quién Jesús le está hablando? Porque Jesús no le estaba hablando a la mujer samaritana. Jesús no le estaba hablando a los leprosos. Jesús no le está hablando, no, Jesús le está hablando a un chorre fariseo que primero se supone que tú me conozcas, porque tú me estás esperando. Se supone que tú tengas una base que cuando tú me veas te haga recordar Isaías. Dijera, Ajá, ¿me entiendes? esto Como es. que, bro, ¿cuánto más tú quieres? Y me atribuyes para allá. Exacto, es como que entonces lo que yo interpreto como la blasfemia imperdonable no es tanto el ataque contra el Espíritu, sino la misma incredulidad que tenía el fariseo. Porque el fariseo, suponiendo que se suponía que eran los que mayormente tenían alto la Torá y eran estudiosos y la tenían agarrada por el mango, ¿cómo es como Nicodemo? Que Jesús le dice, tú siendo maestro, tú no entiendes esto. Papi, tienes que nacer de nuevo. Nace del Espíritu, caballo, ¿me entiendes? So, la blasfemia no es tanto ir en contra del Espíritu, sino quién estaba yendo en contra del Espíritu. Eres un fariseo, se supone que tú sabes, y esa incredulidad nadie te la perdona. Es imposible. Porque eres tan incrédulo que antes de aceptar que esto es por medio del Espíritu, me estás atribuyendo esto a Belcebú. O sea, el nivel de incredulidad no hay quien te perdone eso. No por la imposibilidad porque Dios no pueda, sino imposibilidad porque solamente recibe perdón aquel que cree. Eso es imposible, no desde el punto de vista de Dios. Es imposible desde el punto de vista del ser humano que no va a buscar ese perdón. Es imperdonable. Esa es mi postura, pastor. De acuerdo. César, cuando compartimos la cena del Señor y cuando vamos al verso donde dice pruébese a sí mismo, que yo lo llevo al contexto de si crees lo que se manifiesta a través de la cena del Señor, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, el pan, si crees en la sanidad, el vino, si crees en el sacrificio y en la salvación que tienes, te pruebas si crees en lo que se está conmemorando. Si no crees, pues entonces pues definitivamente que a eso lo que pues es más o menos lo mismo. ¿Cómo le vas a atribuir algo si no crees? ¿Verdad? Y eso es lo que está bueno. ¿Se ¿Qué entendió? más? Se entendió, Muy ¿verdad? enredado, Básico. se entendió. Fue básico. Fue bastante básico. Yo creo que lo más importante es eso, identificar con la persona que no cree. Ok, porque lo más seguro, la persona que te lo dice es una persona que no conoce. Jesús no está hablando de ti. Eso es lo primero. Claro. Porque Jesús siempre fue mucho más fuerte con aquellos que se suponía que supieran. Y extendió mucha misericordia y gracia a los que no. Aunque Jesús dijo que al que se le ha dado mucho, mucho se le va a quitar. Y aunque al que no se le ha dado nada, se le va a quitar también. So, no es que va a haber condenación, no es que está free willy, no. Pero el grado de juicio es diferente. El grado de juicio para aquellos que se suponía que supieran va a ser mucho más grande para el grado de juicio para aquellos que no saben nada. Que lo reconocieran. Oye, y el grado de juicio, y ahora que traes ese aspecto del grado de juicio, y es lo que estábamos hablando en toda la conversación, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar a este nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento va aumentando, el nivel de revelación de Dios va aumentando, la expectativa de Dios va creciendo. En tu vida tiene que haber una transformación y también va a haber una demanda en nuestra vida de lo que Dios hace en cada uno de nosotros en ese reconocimiento. Entonces ahí es que hay que tener cuidado en reconocer verdaderamente
conforme a lo que ya has vivido. Y conoces de Dios, si lo estás viviendo, lo estás viviendo, si lo atribuye, no lo atribuye, ¿verdad? Ay, papá. ¿Alguna otra pregunta? Está bueno, dale. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntale de diezmos, de ofrenda. No, pregúntale. Vamos a abrir portales ahí. No me cuques la lengua. No me cuques la lengua. ¿Tú sabes qué? Bueno, esto va a ser lo último. Ya que traes eso. Cuando hablabas del conocimiento de los maestros y todas estas cosas, yo creo que sí hay una grande necesidad de la gente conocer la palabra del Señor. Y yo digo que a veces hay gente que se aburre de la predicación y se ponen a inventar. Ajá. Lo traes. Cuando me traes esto, ¿verdad? Ajá. Estos días me escribieron un comentario en las redes sociales felicitándome por el aniversario. Okay. Y la persona que me escribe me pone, yo declaro un portal y yo dije, ya las asignaciones se acabaron, ahora son los portales y la verdad y esta insatisfacción con lo que hay, lo amplio que puede ser con lo que tenemos y por qué inventar, ¿verdad? A lo mejor usted no está expuesto a muchas cosas de estas cosas. Yo lo capto cuando él lo dice pero hay dinámicas que usted va a ver dentro de la iglesia y todos debemos de tener cuidado. Usted me escucha que yo soy enfático en decirle, yo quiero la iglesia más inteligente de Caguas, yo prefiero la iglesia más inteligente de Caguas y que usted evalúe todo lo que usted está escuchando y que no se deje llevar por cualquier invento, porque hay muchos inventos que surgen que tratan de filtrarlo y meterlo por la palabra de Dios y suenan bonitos y te hacen sentir unas ciertas cosas y al final la realidad es que no añaden, ¿verdad? Pero todo eso es por la insatisfacción. De una vez más, todo lo que está y es tan rico y siempre va a haber algo nuevo y en base a lo que hemos hablado, conforme a tu experiencia va a ir creciendo. Y yo creo que todo el mundo debe tener esa satisfacción y ese exponerse a la palabra del Señor. El otro día mondamos todas esas cosas. No. Pero es complicado. En ese sentido tú ves lo brutal de los de Berea cuando escuchan a Pablo. Porque escuchan a Pablo, una persona de autoridad, pero los de Berea iban a las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era correcto o no. Y tú lo miras en la enseñanza, cómo, y él era insistente en ese sentido de llevarte a lo que conoces, llevarte a lo escrito y traerte entonces a lo que íbamos a vivir, ¿verdad? No eran inventos. Pero yo creo que el problema de algunos hermanos en Cristo que se ponen Creativo, bien llamémosle. creativo, es porque... Y decimos esto con amor. Sí, bueno, sí, siempre es con amor. Aunque es un palo, pero siempre es con amor. Yo creo que a veces el problema es que la misma iglesia se ha puesto tan exigente. Y es como que si me traes un sermón sencillo, un sermón que ya he escuchado, ya yo lo sé. O sea, entonces, a veces... mirándolo a lo positivo, quizás la persona se ha visto obligada a maniobrar un mensaje bien creativo para sacar un amén y para sacar algo nuevo, ¿ves? Pero realmente si mi modelo es Jesús hizo todo lo opuesto. Jesús no tomó lo sencillo y lo complicó. Jesús tomó lo complicado y lo simplificó de tal manera que por eso tenemos las parábolas. O sea, Jesús trajo el reino, que era un concepto tan foráneo para ellos, y mira, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, es como una perla oculta, es como un tesoro en un campo, es como, ¿me entiendes? So, Jesús, conociendo su audiencia, que eran campesinos, que era gente que conocía de la agricultura, Jesús no quiso proyectarse como, mira lo mucho que yo sé, mira lo elocuente que yo sé, en una cultura donde la retórica era lo que predominaba. A mayor retórica, más imponente, más importante tú eres. Y Jesús en griego koiné, en griego común, en griego de la gente. Del barrio, para hablarlo en puertorriqueño. Jesús expone unas verdades profundas de manera sencilla, de manera simple. O sea, realmente yo creo que todo predicador debería entender que la encomienda que tenemos es, este es el mensaje del Evangelio. Quien mueve tu espíritu y tu corazón no soy yo. Quien mueve tu corazón es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que ha revelado es esto. Esto es lo que hay. El Evangelio es sencillo. Arrepiéntete, hijo del diablo, y busca a Cristo. O sea, no hay
dimensiones de gloria y cuestiones. No, es muy sencillo. ¿Ves que no estoy mal? ¿Ves que no estoy mal? No, es muy, muy sencillo. Ahora, esto no es nuevo tampoco, porque dentro de la iglesia, para siglo II, al año 200 después de Cristo, surge un movimiento dentro de la iglesia que es el gnosticismo. Y el gnosticismo colocaba el conocimiento oculto, secreto, como lo más grande. ¿Entiendes? Si tú tienes una revelación que nadie tiene, tú eres la última Coca-Cola del desierto. No está, ¿Ves? ¿Y qué pasa? La iglesia fue en contra de esta gente, porque Colosenses, si no me equivoco, Pablo dice que todo lo oculto fue revelado en Cristo. No hay un secreto nuevo, no hay códigos nuevos. Lo único que hay, o lo único que puede hacer, porque a mí me gusta un concepto de revelación, que creo que fue John Locke que lo habló. Él dice, revelación es ver lo mismo de siempre desde otra perspectiva. Y eso está brutal. Por eso, esa es la razón por la cual yo leo la misma Biblia, pero como mi vida está cambiando en diferentes etapas, diferentes momentos. Ahí es donde hablamos de la experiencia. Exacto. Y tú miras la Biblia desde otra perspectiva y tú dices, eso es lo que significaba. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que tú leíste Mateo 6 veces en un año. Los primeros 3 meses no sabías absolutamente nada, pero después de eso hay un conocimiento base el cual el Espíritu usa para revelarte nuevas cosas que ya hay, que son revelaciones nuevas para ti, pero no son revelaciones nuevas en la Biblia. ¿Ves? El Espíritu Santo sigue aumentando y sigue ampliando nuestro conocimiento en base a lo que Él va construyendo en nuestra vida. ¿Ves? Por eso es imposible cansarse de la Biblia, porque si la Biblia es palabra de Dios, así que ontológicamente, o sea, en el ser, viene de Dios, Dios es un Dios infinito. ¿Cómo es posible que tú te cansaste de lo que la Biblia tiene que hablar? Si es palabra de Dios, es palabra viva, que sigue revelando y sigue estando activa hoy. Y si nos vamos a lo más básico, casi yo lo miro, si en la iglesia siempre se van añadiendo los que han de ser salvos, van a tener que escuchar lo más básico del evangelio y siempre van a tener que escuchar lo más simple de la palabra del Señor. Ahí está el problema de que a veces a la iglesia hay que reevangelizarla, porque se ha puesto tan mística que no conoce el evangelio. Se ha puesto tan místico que son tan paulinos que no conocen a Cristo. Me voy a despedir porque seguimos hablando una hora más. Yo lo que hago es que me llevo ahora apologético a comer y le sigo haciendo preguntas y sigo conversando con él, pero no, definitivamente. Hacemos una parte 2 para hablar específicamente de eso. Un fuerte aplauso ahí a Billy. ¿Aprendieron algo? Yo sé que van a tener que verlo otra vez y de ahí van a salir preguntas. La idea era que miraran en lo simple, ¿verdad? En lo simple, lo complicado, pero lo grandioso y lo maravilloso y enriquecedor que es vivir por la palabra del Señor, y una vez más, como nuestro espíritu es dirigido por ello. Amén. Así que hagamos una oración para despedirnos en el día de hoy.